¿Qué pasaría si te dijera que la mayoría de las oraciones que has hecho nunca fueron diseñadas para ser respondidas? No porque Dios sea sordo, sino porque nunca conectaron con la frecuencia correcta. El pastor David Paul Yonggi Cho estaba tendido en una cama, consumido por la tuberculosis, cuando comprendió algo revolucionario. En esa habitación sin esperanza médica, descubrió que había estado orando mal durante años. Lo que aprendió se convirtió en el fundamento sobre el cual edificó la congregación más grande del mundo. La diferencia entre una oración que se pierde en el vacío y una que mueve montañas no está en el volumen de tu voz ni en la elegancia de tus palabras. Está en algo mucho más profundo que la mayoría de nosotros ni siquiera hemos considerado. El problema fundamental es que oramos desde la superficie. Conversaciones superficiales con Dios, generalidades que nunca tocan nuestros verdaderos anhelos. El pastor Cho comprendió: Dios responde a la realidad, no a la religiosidad. No se conmueve ante actuaciones espirituales, sino ante la verdad desnuda de tu corazón. Jeremías 29:13 dice: Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La palabra hebrea, levav, significa la totalidad de tu ser interior operando en unísono. Cuando Dios habla de buscarlo con todo el corazón, pide autenticidad total. En nuestra era de superficialidad, esta invitación puede parecer abrumadora, pero aquí está la clave. Comienza tu próxima oración no con peticiones, sino con 5 minutos de silencio, donde simplemente sientes lo que realmente sientes, sin censura espiritual. Deja que emerja la rabia si hay rabia, el miedo si hay miedo. Ese es el lugar desde donde Dios puede trabajar. Patricia había orado 17 años por la restauración de su matrimonio. 17 años de oraciones matutinas, ayunos, declaraciones de fe. Su esposo seguía distante. Cuando una mentora le preguntó: Patricia, cuando oras por tu matrimonio, ¿realmente quieres estar con tu esposo o simplemente quieres ganar esta batalla espiritual? Esa pregunta la destrozó. Descubrió que había estado orando desde el ego herido, desde el miedo a la vergüenza social. Cuando finalmente oró desde su verdadero corazón, admitiendo su agotamiento, su pérdida de amor, algo cambió. El matrimonio terminó, pero ella encontró paz. 3 años después, completamente sanada, conoció a alguien con quien construir algo genuino. Dios había respondido su oración, pero no su agenda. Esto nos lleva a la oración específica y detallada. El pastor Cho enseñaba esto con énfasis, pero hay un matiz. No se trata de darle a Dios una lista de compras. Se trata de clarificar en tu corazón qué deseas realmente. Señor, bendice mi vida. No es oración, es evasión. ¿Bendición en qué área? ¿Qué resultado concreto te ayudaría a florecer? El pastor Cho oraba por un escritorio y una silla, no por provisión. La especificidad no era para informar a Dios, era para anclar su fe en algo tangible. En Marcos 10:46 hasta 52, Jesús pregunta a Bartimeo: ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Es obvio. El hombre es ciego. Pero Jesús no busca información. Invita a Bartimeo a articular su deseo, a nombrarlo, a sacarlo del reino de la esperanza vaga. Maestro, que recobre la vista. Responde, nombra lo que necesita. En tu vida actual, la próxima vez que ores, toma papel y lápiz. Escribe exactamente qué pides, con detalles concretos. Si es provisión económica, ¿cuánto y para qué? Si es sanidad, ¿qué síntomas necesitan cambiar? Este ejercicio no es para Dios, es para ti, para obligarte a la claridad que precede al milagro. Pero aquí está el peligro. Existe una corriente que ha convertido la oración en manipulación cósmica, donde si usas las palabras correctas, puedes forzar la mano de Dios. Eso no es fe, es hechicería con vocabulario cristiano. El pastor Cho era claro. La oración específica debe estar subordinada a la voluntad de Dios. La especificidad es para nuestra claridad, no para controlar el resultado. Es como explicarle a un doctor dónde duele, pero luego confiar en su experiencia para determinar el tratamiento. Rosa oró 2 años por la sanidad de su hermana con cáncer.
Había declarado, decretado, ayunado, reunido grupos. Cuando su hermana murió, Rosa casi abandona su fe. Pasaron 6 meses antes de poder abrir su Biblia. Cayó sobre Romanos 8, 26. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pablo dice algo revolucionario. Ni siquiera sabemos qué pedir correctamente. El Espíritu Santo toma nuestras peticiones torpes y las traduce en la oración que realmente necesita respuesta. Rosa comprendió que su oración fue respondida, solo que de manera que no podía ver en medio del dolor. Su hermana encontró paz, reconcilió relaciones, dejó un legado de fe que impactó a la familia. Ahora, algo que transformará tu comprensión. La oración efectiva requiere visualización de fe, pero antes de que pienses en ley de atracción, déjame aclarar la diferencia crucial. La visualización de fe no es manifestar tu realidad con el poder de tu mente, es alinear tu imaginación con las promesas de Dios, para que tu corazón empiece a creer lo que tu boca declara. Hay enorme diferencia entre imaginar algo para crearlo, versus imaginar porque crees que Dios puede crearlo. En Génesis 15, Dios lleva a Abraham afuera de su tienda. Mira los cielos, cuenta las estrellas si puedes. Así será tu descendencia. Dios le dio una imagen, algo que pudiera ver cada noche cuando levantara la mirada. Cada estrella se convertía en recordatorio visual de la promesa. Esto no era simple poesía, era pedagogía divina. Dios sabe que los seres humanos pensamos en imágenes, no solo en conceptos abstractos. Nuestro cerebro procesa las imágenes 60,000 veces más rápido que el texto. La fe necesita algo concreto donde anclarse, no solo ideas flotantes. Cuando el pastor Cho oraba por ese escritorio, no solo decía la palabra escritorio, cerraba los ojos y veía el escritorio en su mente. Veía el color de la madera, sentía la textura bajo sus dedos. Se imaginaba sentado ahí escribiendo sermones que transformarían vidas. Cuando oraba por la silla, su imaginación la hacía real antes de que se materializara. Esta práctica no estaba creando la realidad desde su mente, estaba preparando su corazón para reconocer la provisión de Dios cuando llegara. Para aplicar esto en tu vida actual, cuando ores por algo, no te quedes solo en palabras. Cierra los ojos después de presentar tu petición y date permiso para ver con los ojos de tu imaginación cómo se vería tu vida si esa oración fuera respondida. Si estás orando por restauración en una relación, no solo digas, Dios, restaura esta relación. Visualiza cómo sería una conversación sana con esa persona. ¿Dónde estarían? ¿Qué se dirían? ¿Cómo se sentirían tus hombros sin esa tensión? Si estás orando por provisión económica, imagina el momento específico en que recibes lo que necesitas. ¿Cómo responderías en gratitud? ¿Qué harías primero con esa provisión? Este ejercicio hace 2 cosas críticas. Primero, clarifica exactamente lo que estás pidiendo. A veces pensamos que sabemos lo que queremos, pero cuando intentamos visualizarlo, descubrimos que nuestra petición era vaga. Segundo, prepara tu corazón para recibir. Es como preparar tu casa para un invitado especial. El acto de preparación te ayuda a estar listo para lo que viene. La visualización de fe entrena tu alma para reconocer y recibir la respuesta cuando Dios la envía. Lo que viene ahora podría revolucionar tu forma de orar. El silencio expectante. Hemos convertido la oración en monólogo, donde vaciamos preocupaciones sobre Dios y nos levantamos. Pero la verdadera oración es diálogo. Elías aprendió esto en una cueva del monte Joreb. Después del fuego del cielo, termina deprimido y huyendo. Dios le dice que salga porque pasará frente a él. Primera de Reyes 19. Viene viento fuerte que parte montes, pero Dios no está ahí. Luego terremoto, pero Dios no está. Después fuego, pero Dios no está. Y finalmente, un silbo apacible y delicado. Cuando Elías lo escucha, se cubre el rostro. Ahí estaba Dios, en el susurro imperceptible. Vivimos en una cultura de ruido constante. Notificaciones cada minuto, música de fondo en cada tienda, podcasts mientras hacemos ejercicio, televisión mientras comemos.
El silencio nos incomoda tanto que hacemos lo que sea para evitarlo. Ponemos la radio apenas entramos al coche. Dormimos con el televisor encendido. Llenamos cada segundo de espacio con algún tipo de estimulación auditiva. Pero es precisamente en el silencio donde Dios habla con más claridad. No porque Dios no pueda gritar por encima del ruido. Él creó el trueno, puede hacer que las montañas tiemblen. Pero las cosas más importantes que necesitas escuchar son demasiado delicadas, demasiado íntimas, demasiado personales para sobrevivir en medio del estruendo de tu vida diaria. Son susurros del corazón de Dios al tuyo, y los susurros requieren proximidad y atención. El pastor Cho pasaba horas en oración, pero mucho de ese tiempo era simplemente estar quieto en la presencia de Dios. Sin agenda, sin lista de peticiones, solo disponibilidad, solo apertura a lo que Dios quisiera decir o hacer o revelar. Y en esos momentos de quietud profunda, recibía dirección para su iglesia, discernimiento sobre personas y situaciones, y una intimidad con Dios que luego se traducía en poder cuando predicaba. Aquí está el desafío práctico que quiero darte. Incorpora 10 minutos de silencio total en tu tiempo de oración. 10 minutos donde no hablas, no lees la Biblia, no piensas en tu lista de pendientes del día. Solo estar presente ante Dios. Siéntate cómodamente en un lugar donde no serás interrumpida. Cierra los ojos. Respira profundo. Y simplemente está ahí, consciente de que estás en la presencia del Creador del universo. Al principio será incómodo. 10 minutos pueden sentirse como una eternidad cuando no estás haciendo nada. Tu mente vagará constantemente. Pensarás en la cena que necesitas preparar, en ese email que quedaste en enviar, en esa conversación incómoda que tuviste ayer. Eso es completamente normal. No te frustres contigo misma. Cuando notes que tu mente se ha ido a otro lado, gentilmente, sin juicio, regresa tu atención a la presencia de Dios, una y otra vez. Esto es como entrenar un músculo que has dejado atrofiar toda tu vida. Con el tiempo, descubrirás que esos 10 minutos se convierten en el ancla de tu día entero. Son el lugar donde recibes la dirección que necesitas, la paz que tu alma anhela y las respuestas que tu boca ha estado pidiendo. Porque resulta que Dios había estado intentando responderte todo el tiempo, pero tú nunca te quedabas quieta lo suficiente para escuchar. María Elena, 57 años, perdió su trabajo, su madre falleció, descubrió que su hijo luchaba con adicción. Todo en 6 meses. Cada mañana se despertaba con peso en el pecho. Intentaba orar, pero las palabras se atoraban. Una amiga le regaló un libro del pastor Cho. Un párrafo captó su atención. Cuando no tengas palabras para orar, llora. Tus lágrimas son oraciones que Dios entiende perfectamente. Esa noche, María Elena no formuló oraciones elocuentes. Simplemente lloró. Lloró por todo lo perdido, lo roto, lo imposible. Y en medio de ese llanto, sintió una presencia. No hubo voces ni visiones, solo la certeza de no estar sola. Esto nos lleva a una verdad que el pastor Cho enfatizaba. Dios responde al corazón quebrantado más rápido que a palabras perfectas. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En nuestra cultura donde la vulnerabilidad es debilidad, este concepto es revolucionario. Nos presentamos ante Dios como en redes sociales, versión editada de nosotros mismos. Pero Dios no responde a actuaciones, responde a autenticidad. La próxima vez que ores, quítate las máscaras espirituales. Habla como hablarías con tu mejor amiga a las 3 de la mañana. Si estás enojada con Dios, díselo. Si estás confundida, admítelo. Ese nivel de honestidad no ofende a Dios, lo invita a tu realidad. Aquí es donde se pone interesante. El poder de la oración corporativa. El pastor Cho construyó la iglesia más grande entendiendo la dinámica espiritual de oración colectiva. Existe multiplicación exponencial cuando 2 o más se unen en fe genuina. Mateo 18, 19, 20.
Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho. La palabra griega, de acuerdo, es sinfonio, de donde viene sinfonía. No es estar de acuerdo cognitivamente, es armonizar, crear resonancia espiritual. Sin embargo, la oración corporativa no funciona si es solo evento. El modelo del pastor Cho era diferente. Los grupos celulares se reunían para orar con especificidad por necesidades concretas de cada miembro. Si alguien necesitaba trabajo, el grupo ayunaba y oraba por ese trabajo específico. Llevaban registro de respuestas. Esto creaba un ciclo. Oraciones respondidas aumentaban fe. Fe aumentada hacía que oraran con audacia. Oraciones audaces veían más respuestas. En tu contexto, encuentra 2 o 3 personas dispuestas a orar contigo seriamente. Comprométanse a reunirse semanalmente. Cada semana, compartan una petición específica. La siguiente semana, empiecen celebrando progreso antes de presentar nuevas peticiones. Este patrón crea momentum espiritual poderoso. Prepárate porque lo siguiente va a incomodarte, pero también tiene el potencial de liberarte de años de frustración espiritual. Necesitamos hablar sobre por qué algunas oraciones parecen no ser respondidas, incluso cuando las oramos con fe aparente, especificidad y lo que parece ser un corazón genuino. El pastor Cho era brutalmente honesto sobre este tema, y creo que su honestidad es parte de por qué su enseñanza tenía tanto poder transformador en la vida de las personas. Primera razón, y la más difícil de aceptar, es que a veces nuestras oraciones no son respondidas porque estamos pidiendo desde motivos incorrectos. Santiago 4:3 dice algo directo y punzante. Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. El apóstol Santiago no está diciendo que no puedas orar por tus necesidades legítimas o incluso por tus deseos genuinos. Está diciendo que cuando tu motivación principal es la gratificación egoísta, cuando estás usando la oración como una herramienta de manipulación para conseguir lo que quieres en lugar de como un medio de comunión con Dios, estás completamente fuera del carril correcto. Esto requiere un nivel de autoexamen que puede ser doloroso, incluso brutal. Tienes que estar dispuesta a hacerte preguntas duras y esperar respuestas honestas. ¿Estás orando por esa promoción en el trabajo porque realmente crees que Dios te está llamando a una mayor esfera de influencia donde puedas servir mejor y glorificar su nombre? ¿O porque quieres impresionar a tus amigos en la próxima reunión social y sentirte importante? ¿Estás orando por la restauración de esa amistad que se rompió porque genuinamente amas a esa persona y valoras la relación, o porque te ofende profundamente que alguien no te quiera y necesitas validación externa? La diferencia en motivación puede ser tan sutil que ni siquiera tú misma la detectes sin la ayuda del Espíritu Santo. Puedes estar orando por años por algo, pensando que tu corazón está en el lugar correcto, y de repente, el Espíritu Santo te revela que debajo de todas tus palabras piadosas hay un motor de orgullo, de inseguridad, de necesidad de control. Es como pelar una cebolla. Cada capa que quitas revela otra capa debajo. Y a veces lo que descubres en el centro no es tan noble como pensabas. Pero aquí está la belleza de este proceso de autoexamen. Cuando finalmente llegas a la verdad sobre tus propios motivos y los presentas honestamente ante Dios, confesando, Señor, me doy cuenta de que he estado pidiendo esto por razones equivocadas. Algo extraordinario sucede. Dios no te rechaza por tu honestidad, te abraza por ella, porque ahora finalmente estás en el territorio de la autenticidad desde donde Él puede trabajar contigo. Segunda razón, pecado no confesado. Esto no significa que Dios te castiga, significa que el pecado, por naturaleza, crea barrera en nuestra capacidad de conectar con Dios. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. La palabra mirado implica considerar, albergar, acariciar. No habla de pecados accidentales o luchas continuas. Habla de ese pecado que sabes está ahí, que has decidido mantener. Puede ser resentimiento que te niegas a soltar,
chisme que disfrutas, envidia que alimentas. Antes de presentar peticiones, invita al Espíritu Santo a revelar cualquier cosa que esté creando distancia. Cuando Él lo haga, confiésalo, abandónalo. Tercera razón, el tiempo de Dios. Preferimos gratificación inmediata, pero esto es profundamente real. Hay ocasiones en que Dios dice, sí, pero agrega todavía no. Abraham recibió la promesa de un hijo a los 75, pero Isaac nació cuando tenía 25 años de espera. ¿Por qué? Porque el hijo debía nacer cuando toda explicación natural era imposible, para que quedara claro que era obra de Dios. José tuvo sueños sobre su destino de adolescente, pero no se cumplieron hasta 13 años después de traición, esclavitud y prisión. El carácter necesario para manejar ese destino solo se forja en el crisol del sufrimiento y la espera. Analicemos el ayuno como complemento de la oración. El pastor Cho ayunaba regularmente, no como manipulación, sino como consagración. El ayuno no es sobre castigo corporal o ganar puntos con Dios. Es sobre crear espacio. Cuando ayunas, dices, este asunto es tan importante que estoy dispuesta a poner mi cuerpo en pausa para que mi espíritu se enfoque completamente. En Mateo 17, los discípulos no pudieron expulsar un demonio. Jesús respondió, este género no sale sino con oración y ayuno. Hay batallas que requieren un nivel de intensidad que solo el ayuno proporciona. Si tienes problemas de salud, diabetes, trastornos alimenticios o estás embarazada, el ayuno de comida no es apropiado, pero puedes ayunar de otras cosas: redes sociales, televisión, música secular. El principio es el mismo: crear vacío para que Dios lo llene. Considera ayunar 7 días de algo específico mientras oras intensamente. Cada vez que sientas el impulso de hacer esa cosa, usa ese momento como recordatorio para orar. Al final de esos 7 días, habrás orado más por ese asunto de lo que habías orado en 6 meses. Lucía, 49 años, había orado 3 años por sanidad de su relación con su hija de 26. La distancia era un cañón que se ensanchaba. Durante un retiro, el líder compartió sobre oraciones de liberación versus oraciones de control. Oraciones de control. Dios, haz que mi hija me llame. Cambia su corazón. Tratas de controlar el libre albedrío. Oraciones de liberación. Dios, sana lo que está roto en mí. Enséñame a amar sin condiciones. Dame paz incluso si nunca cambia. Cuando Lucía cambió su enfoque, algo extraordinario sucedió. No inmediatamente con su hija, sino dentro de ella. La ansiedad se disolvió. 6 meses después, su hija se acercó. Mamá, te extraño. ¿Podemos tomar café? La desesperación de Lucía había estado creando presión que empujaba a su hija más lejos. Cuando soltó, se creó espacio. Este testimonio ilustra, a veces, la respuesta a nuestra oración es transformación de nuestro propio corazón en lugar de nuestras circunstancias. Y cuando nuestro corazón se transforma, las circunstancias empiezan a cambiar como efecto secundario. El pastor Cho contaba de un hombre que oró años por sanidad de condición crónica. Nunca fue sanado físicamente, pero a través del proceso, desarrolló compasión y sabiduría que lo convirtieron en uno de los consejeros más efectivos. Su espina en la carne se convirtió en plataforma de ministerio. Pablo experimentó algo similar cuando pidió 3 veces que Dios removiera su espina. Y la respuesta fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Necesitamos abordar algo que el pastor Cho entendía profundamente y que puede revolucionar completamente tu vida de oración: la importancia del lenguaje en la oración. No estoy hablando de usar palabras rebuscadas o terminología teológica que suene impresionante en un grupo de oración. Estoy hablando de algo mucho más fundamental y poderoso: el poder creativo inherente en las palabras que pronuncias cada día, no solo cuando estás orando formalmente, sino en cada conversación, cada pensamiento verbalizado, cada declaración que haces sobre tu vida. Proverbios 18:21. La muerte y la vida
están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto no es una metáfora poética que suena bonita en un cuadro decorativo. Es una ley espiritual tan real, tan tangible, tan inmutable como la ley de gravedad en el mundo físico. Las palabras tienen peso. Las palabras tienen sustancia en el reino espiritual. Las palabras crean realidades. Cuando Dios creó el universo en Génesis capítulo 1, lo hizo hablando, sea la luz, y la luz fue. Haya expansión, y la expansión existió. Dios no construyó el universo con sus manos como un artesano. Lo habló a la existencia. Y nosotros, hechos a su imagen y semejanza, también tenemos ese poder creativo en nuestras palabras, aunque obviamente en una escala infinitamente menor. Pero el principio es el mismo. El problema devastador es que la mayoría de nosotros estamos usando ese poder creativo en nuestra contra sin siquiera darnos cuenta. Somos nuestras peores enemigas con nuestras propias bocas. ¿Cuántas veces al día dices cosas como, nunca voy a salir de esta situación, siempre me pasa lo mismo a mí, soy un desastre con el dinero, mi vida es un caos total, nunca voy a encontrar pareja, todo me sale mal? Cada una de esas declaraciones es una oración negativa que estás enviando al universo espiritual y eventualmente, inevitablemente, cosechas exactamente lo que siembras con tu boca. El pastor Cho enseñaba la práctica de las declaraciones de fe, pero no como esas afirmaciones positivas al estilo de autoayuda secular que están tan de moda ahora. Hay una diferencia fundamental, abismal, entre lo que el mundo llama afirmaciones positivas y lo que la Biblia llama confesión de fe. Las afirmaciones seculares te dicen que declares lo que quieres crear desde tu propio poder interior. Soy rico, soy exitoso, soy poderoso, atraigo abundancia, soy una diosa, todo centrado en ti como la fuente de tu propia realidad. Las declaraciones de fe cristianas, en cambio, confiesan lo que Dios ya ha prometido y lo que Él ya ha hecho disponible a través de Cristo. Soy hija del Dios Altísimo, soy redimida por la sangre preciosa de Cristo, soy más que vencedora en Él. Soy bendecida para ser de bendición. Todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo. La primera te pone a ti como fuente y creador. La segunda reconoce a Dios como fuente y te posiciona como recipiente y administrador de lo que Él provee. En la práctica diaria, esto se ve así. Identifica 3 promesas bíblicas que sean directamente relevantes para tu situación actual. No las saques de contexto manipulando las escrituras, sino busca promesas legítimas que apliquen a tu vida. Por ejemplo, si estás luchando con ansiedad paralizante, podrías usar Filipenses 4:6-7 y convertirlo en una declaración personalizada. No estoy ansiosa por nada, sino que en toda situación, mediante la oración y súplica con acción de gracias, presento mis peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. Declara esto en voz alta, con intención y fe, cada mañana cuando te despiertes y cada noche antes de dormir, durante 30 días consecutivos. No como un encantamiento mágico que automáticamente arregla todo, sino como un acto deliberado de fe que está entrenando tu mente, tu boca y tu espíritu para hablar vida en lugar de muerte, para declarar verdad en lugar de mentiras, para alinear tus palabras con la palabra de Dios en lugar de con tus circunstancias temporales. Esto nos lleva a la oración de guerra espiritual. Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Existe dimensión espiritual tan real como la física, y en esa dimensión hay conflicto continuo. Esto no significa volverte paranoica viendo demonios en todo, pero algunas batallas requieren más que soluciones naturales, requieren intervención espiritual. ¿Cómo distinguir? Indicadores. Cuando hay patrón repetitivo de destrucción que desafía lógica natural, cuando la resistencia es desproporcionada al tamaño del desafío, cuando hay confusión mental repentina, justo cuando estás a punto de dar un paso significativo. En esos momentos, ora con autoridad. En el nombre de Jesús, ato todo poder de oscuridad operando en esta situación.
Declaro que ninguna arma forjada contra mí prosperará. No necesitas gritar ni dramáticas experiencias, simplemente ejercita la autoridad que ya tienes. Advertencia. No te obsesiones con guerra espiritual hasta que todo sea cacería de demonios. El equilibrio es reconocer la realidad del conflicto, mientras mantienes tus ojos principalmente en Cristo. En los próximos minutos, descubrirás un principio que transformó miles de vidas. La oración matutina. Había algo sagrado en cómo el pastor Cho enfatizaba comenzar el día en oración antes de permitir que cualquier otra voz entrara en tu conciencia. Marcos 1:35 sobre Jesús. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió a un lugar desierto, y allí oraba. Si Jesús necesitaba tiempo de oración matutina, ¿cuánto más nosotros? Pero no es sobre marcar casilla religiosa, es sobre establecer el tono para todo tu día. Los primeros pensamientos que permites, las primeras palabras que pronuncias, crean momentum que se extiende a través de las siguientes horas. Tu mente es como un jardín. Cada pensamiento es semilla. Si dejas el jardín desatendido, las malas hierbas crecen. Si lo cuidas desde temprano, cultivas lo que quieres. La oración matutina es esa primera ronda de jardinería. Arrancas malas hierbas de preocupación antes de que echen raíces. Siembras semillas de fe, gratitud, paz. Para implementar, establece tu alarma 30 minutos antes. Esos 30 minutos te darán más energía que otros 30 de sueño. Comienza con 5 minutos de gratitud. Enumera cosas específicas. Gracias por el agua caliente. Gracias por la risa de mi nieto ayer. Esto recalibra tu perspectiva de escasez a abundancia. Luego, lee un pasaje de Escrituras. Después, presenta tus peticiones. Finalmente, cierra con 10 minutos de silencio expectante. Esa rutina puede revolucionar tu vida entera. Seré honesta sobre algo que muchos no abordan. La sequedad espiritual, períodos en que la oración se siente como hablar a una pared. Juan de la Cruz lo llamó la noche oscura del alma. Teresa de Ávila lo experimentó. Incluso la Madre Teresa pasó décadas sintiendo ausencia de Dios mientras servía fielmente. Si estás en una de esas temporadas, no estás haciendo algo mal. No has perdido tu salvación, y Dios no te ha abandonado. La sequedad espiritual es parte normal del crecimiento cristiano maduro. Cuando éramos nuevas en la fe, Dios nos daba experiencias emocionales intensas, sueños, confirmaciones dramáticas. Era como criar a un bebé celebrando cada pequeño logro. Pero a medida que crece, reduces la celebración externa porque esperas que desarrolle motivación interna. Dios hace lo mismo. Cuando maduramos, Él se retira emocionalmente para que aprendamos a caminar por fe pura en lugar de sensaciones. Durante temporadas secas, tu oración se convierte en acto de voluntad pura. No oras porque sientes algo, sino porque has decidido orar. Y eso es cuando tu fe se vuelve más genuina. Hay un secreto que el pastor Cho descubrió: orar las Escrituras de vuelta a Dios. Esta no es técnica nueva, es tan antigua como los salmos. Cuando oras usando palabras de la Biblia, alineas tu petición con la voluntad revelada de Dios. Te recuerdas lo que Dios prometió y usas palabras que tienen peso espiritual. Si enfrentas miedo, no solo ores: Dios, quita mi miedo. Toma Isaías 41:10. Señor, tú me has dicho que no tema porque tú estás conmigo. Tú has prometido fortalecerme. Me aferro a esa promesa. Fortaléceme ahora. Ayúdame a sentir tu presencia. ¿Ves la diferencia? No solo pides, recuerdas a Dios sus propias palabras. Tarea práctica. Durante la próxima semana, cada día encuentra un versículo que hable a alguna necesidad y conviértelo en oración personalizada. Día 1. Promesa sobre provisión. Día 2. Paz. Día 2. Día 3. Dirección. Día 4. Relaciones. Día 5. Propósito. Día 6. Protección. Día 7. Poder espiritual. Al final de la semana, habrás creado tu colección de oraciones bíblicas. Mientras más ores las Escrituras, más memorizarás pasajes clave y más fácilmente fluirán en oraciones espontáneas.
Necesito hablarte sobre persistencia en la oración. Jesús contó una parábola en Lucas 18 sobre una viuda que seguía acosando a un juez injusto hasta que finalmente le concedió justicia. Jesús termina: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? La parábola no compara a Dios con el juez injusto. Hace un argumento de menor a mayor. Si incluso un juez corrupto responde a persistencia, ¿cuánto más un Padre amoroso? Pero el dilema: ¿cómo balanceas persistencia con confianza? Si realmente confías en que Dios escuchó tu oración, ¿por qué sigues pidiéndolo? La respuesta: la persistencia no es cuestionar si Dios escuchó. Es asociarte con Él en el proceso de traer la respuesta a manifestación. Piénsalo en términos de mujer embarazada. El momento de concepción es cuando nueva vida comienza, pero tarda meses en desarrollarse hasta el nacimiento. Durante esos meses, ella no está creando al bebé constantemente. El bebé está creciendo, pero ella nutre, protege, prepara. La oración persistente es similar. Tu petición inicial es como concepción espiritual. Las oraciones subsecuentes son nutrición y protección, mientras la respuesta se desarrolla en el reino espiritual antes de manifestarse en el natural. Hay diferencia entre persistencia de fe y ansiedad religiosa. Persistencia de fe continúa orando mientras agradece a Dios por la respuesta que está en camino. Ansiedad religiosa ora frenéticamente porque duda. Una fluye desde paz, la otra desde pánico. Cuando ores repetidamente por algo, lo haces desde asociación confiada con Dios o desde temor de que no te escuchó. La respuesta revelará si tu persistencia es fe o ansiedad. El papel de la acción en conexión con la oración. La fe sin obras está muerta, dice Santiago. Puedes orar por un trabajo, pero si nunca envías solicitudes, tu oración es fantasía. Puedes orar por sanidad física, pero si continúas comiendo comida chatarra y no duermes, saboteas tu oración. El pastor Cho era enfático. Ora como si todo dependiera de Dios, pero actúa como si todo dependiera de ti. Dios raramente hace por ti lo que puedes hacer por ti misma. Él hace lo sobrenatural, tú haces lo natural. Juntos se crea el milagro. Cuando los israelitas estaban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, Moisés oró, pero Dios respondió: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Éxodo 14:15. Había momento para orar y momento para moverse. Dios abriría el mar, pero ellos tenían que caminar. En tu situación, pregúntate, ¿qué parte de la respuesta depende de una acción que yo necesito tomar? A veces, la respuesta a tu oración es la valentía para hacer lo que ya sabes que necesitas hacer. Algo que el pastor Cho practicaba que muchos occidentales pasan por alto: retiros de oración prolongados. En cultura cristiana coreana, es común tomar retiros de 1, 3 o 7 días donde se alejan para enfocarse en ayuno y oración. Esto puede sonar extremo si tienes responsabilidades, pero considera, ¿cuánto tiempo pasas en un año viendo televisión, navegando redes sociales? Si pudieras tomar 24 horas para retirarte con Dios, los resultados podrían ser monumentales. Estos retiros no son sobre atormentarte con horas interminables. Son sobre crear espacio donde el ritmo normal se detiene lo suficiente para escuchar lo que Dios ha estado intentando decirte. Si decides hacer esto, pautas prácticas. Elige un lugar donde no serás interrumpida. Deja tu teléfono, laptop. No tengas agenda rígida. Lleva tu Biblia, un diario. Deja que el Espíritu Santo dirija. Tal vez pasarás horas en adoración. Tal vez llorarás procesando dolor. Tal vez dormirás, porque finalmente tu cuerpo tiene permiso para descansar. Escucha más de lo que hablas. Al final del retiro, escribe lo que recibiste. Promesas que sentiste, insights que surgieron, decisiones que necesitas tomar. Quiero abordar algo que es particularmente relevante y urgente para mujeres en tu rango de edad. Algo que muchas están enfrentando en silencio. La oración en medio de transiciones profundas de vida. Ya sea que estés atravesando la menopausia con todos sus cambios físicos y emocionales,
experimentando el síndrome del nido vacío cuando ese último hijo sale de casa, enfrentando la jubilación después de décadas de identidad profesional, o procesando la pérdida de seres queridos que han sido pilares en tu vida. Estas transiciones pueden sentirse como estar en un barco pequeño, en medio de una tormenta violenta, sin poder ver la costa, ni saber cuándo amainará el temporal. La oración durante estas temporadas críticas no es sobre pedirle a Dios que la transición no suceda, porque muchas de estas cosas son parte natural, inevitable, del ciclo de la vida humana. No puedes detener el tiempo. No puedes evitar que tus hijos crezcan y construyan sus propias vidas. No puedes congelar tu cuerpo en la juventud eterna. La oración durante estas transiciones es sobre algo mucho más profundo. Es sobre pedir gracia divina para atravesar el cambio sin quebrarte, sabiduría sobrenatural para navegar decisiones complejas y propósito renovado para esta nueva temporada que están haciendo. Eclesiastés 3:1 nos recuerda: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Las transiciones de vida son precisamente esos momentos de su hora que el escritor menciona. Y la verdad es que resistirlas, pelear contra ellas, negarte a aceptarlas, solo prolonga el dolor innecesariamente y te roba la energía que necesitas para adaptarte y florecer en lo nuevo que viene. Pero atravesarlas con intencionalidad profunda, con oración constante, con apertura a lo que Dios está haciendo en medio del cambio, puede convertir lo que podría ser simplemente una pérdida dolorosa en una transformación hermosa. Puede cambiar lo que parecía un final en un nuevo comienzo. Puede tomar lo que sentías como tu vida desmoronándose y revelarlo como Dios, reconstruyendo algo incluso más bello de lo que tenías antes. Ana, de 63 años, estaba atravesando una de las temporadas más oscuras y difíciles de su vida. Sus padres, que habían sido su roca durante décadas, habían fallecido con solo 6 meses de diferencia uno del otro. Su último hijo, el bebé al que le había costado soltar, se había mudado a otro país persiguiendo sus sueños profesionales. Y para colmo, su cuerpo estaba experimentando los últimos coletazos de la menopausia tardía, con todos los síntomas físicos y emocionales que eso conlleva. Se sentía como si estuviera perdiendo todo simultáneamente. Su rol como cuidadora de padres ancianos que la necesitaban, su rol activo como madre presente en la vida diaria de sus hijos, su energía física y vitalidad que siempre había dado por sentada. Una noche, en medio de lágrimas que no podía controlar, Ana oró algo que nunca había orado antes en toda su vida. Dios, no sé quién soy en esta nueva temporada. Durante toda mi vida adulta he sido hija responsable, esposa dedicada, madre entregada, abuela presente. Pero ahora, cuando me quito todos esos roles y etiquetas, ¿quién soy simplemente como Ana ante ti? ¿Tengo valor más allá de las funciones que he cumplido para otros? Esa pregunta vulnerable y honesta abrió una puerta que había estado cerrada durante décadas. En las semanas y meses siguientes, mientras continuaba orando esa misma pregunta y esperando respuestas, Ana comenzó a redescubrir partes de sí misma que había enterrado bajo capas y capas de responsabilidades y obligaciones durante décadas de cuidar a otros. Recordó que en su juventud, antes de casarse y tener hijos, siempre había querido pintar. Había tenido una facilidad natural para el arte que todos reconocían. Pero la vida la llevó por otros caminos y el sueño quedó en un cajón olvidado. Se inscribió en una clase de arte para principiantes, sintiéndose ridícula al principio rodeada de personas mucho más jóvenes. Pero su talento dormido despertó, y con él una alegría que no había sentido en años. Recordó también su pasión temprana por ayudar a jóvenes en situaciones difíciles, algo que solía hacer como voluntaria, antes de que la maternidad absorbiera todo su tiempo. Se ofreció como voluntaria en un centro comunitario que trabajaba con adolescentes en riesgo. Descubrió que su experiencia de vida, sus batallas ganadas y perdidas, le daban una credibilidad y empatía que las trabajadoras sociales más jóvenes no tenían. No fue una transformación instantánea ni dramática, de esas que se ven en las películas. Fue un lento florecer, como una rosa que abre sus pétalos uno por uno con paciencia,
Pero mientras más oraba pidiéndole a Dios que le revelara quién era ella aparte de sus roles tradicionales, quién era en su esencia más profunda, más claridad y paz, recibía. 2 años después de esa noche de lágrimas desesperadas, Ana no solo había encontrado paz con su nueva temporada de vida, sino que la estaba abrazando con entusiasmo genuino y alegría contagiosa. Su oración había evolucionado completamente, de «Dios, devuélveme mi antigua vida por favor» a «Dios, muéstrame qué sorpresas hermosas tienes guardadas para mí en esta nueva temporada que apenas está comenzando». Nuestras oraciones necesitan evolucionar con nuestras temporadas de vida. Las oraciones que oraste a los 20 no son apropiadas para los 60. Las peticiones que tenían sentido criando niños necesitan ser reemplazadas con nuevas peticiones. Esto requiere autoconciencia y voluntad de soltar. ¿Estás todavía orando oraciones de una temporada pasada? Uno de los dolores más grandes de la vida es aferrarse a una temporada que ha terminado. Algo que el pastor Cho enfatizaba, el concepto de oración de pacto. Esto viene de comprensión profunda de cómo Dios opera basándose en pactos a través de la Biblia. Dios hizo pactos con Noé, Abraham, Moisés, David, y el pacto final fue establecido a través de la sangre de Jesús. Cuando entendemos que estamos en relación de pacto con Dios a través de Cristo, eso cambia fundamentalmente cómo oramos. Ya no somos mendigos pidiendo favores. Somos coherederos con Cristo, en relación de pacto, donde tenemos derechos y privilegios, pero también responsabilidades. Cuando oras desde posición de pacto, puedes recordarle a Dios sus promesas con confianza santa, no con arrogancia, sino con la confianza de quien conoce los términos del acuerdo. Hebreos 8, 6. Jesús es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Ese pacto incluye redención, sanidad, provisión, guía, fortaleza, paz. Cuando ores, puedes decir, Padre, en el nombre de Jesús y basándome en el pacto que tenemos a través de su sangre, te pido. Eso no es presunción, es fe apropiada, algo que podría desafiarte. La importancia de la oración intercesora. Orar no por tus necesidades, sino por las de otros. Hay poder particular que se desata cuando dejas de enfocarte en tu propio mundo y empiezas a cargar el peso de las necesidades de otros. En Job 42, 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos. La restauración de Job llegó cuando oró por otros. Esto no es transaccional, es un principio espiritual. Cuando sales de tu propio dolor para interceder por otros, algo se rompe en el reino espiritual. Tu perspectiva cambia. Tu fe aumenta porque la ejercitas por situaciones donde no tienes interés personal. El pastor Cho tenía listas de intercesión que oraba regularmente. Nombres de personas en su congregación, de líderes gubernamentales, de misioneros. Tenía un sistema donde ciertos días intercedía por ciertas categorías. Tú puedes hacer algo similar en menor escala. Asigna cada día de la semana a una categoría diferente. Lunes, familia. Martes, amigos. Miércoles, líderes de tu iglesia. Jueves, personas en tu comunidad que no conocen a Cristo. Viernes, misioneros. Sábado, líderes nacionales. Domingo, necesidades especiales. No tiene que ser horas. 10 minutos de intercesión enfocada puede tener impacto tremendo. Y mientras más intercedes por otros, más respuestas a tus propias oraciones empiezas a ver. Permíteme compartir sobre el tiempo de respuesta de oraciones que puede liberar frustración. En Daniel 10, el profeta había estado ayunando y orando 3 semanas. Finalmente, un ángel aparece. Daniel, desde el primer día fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. La respuesta a la oración de Daniel había sido enviada el primer día, pero había guerra espiritual que retrasó la manifestación durante 3 semanas. ¿Qué habría pasado si Daniel hubiera dejado de orar después de 2 semanas? Se habría perdido la respuesta que estaba literalmente a días de llegar. Este pasaje revela: hay ocasiones en que tu oración es respondida inmediatamente en el cielo,
pero la manifestación en la tierra tarda debido a resistencia espiritual que no ves. Tu trabajo no es entender toda la mecánica. Tu trabajo es persistir en oración con fe hasta que veas la manifestación. No abandones en la semana 21. La respuesta podría estar a la vuelta de la esquina. Oración comunitaria versus oración privada. Jesús modeló ambas. Frecuentemente se retiraba solo a lugares desiertos, pero también oraba con sus discípulos. Ambos tipos son esenciales y se complementan. La oración privada es donde desarrollas intimidad con Dios, donde puedes ser completamente vulnerable. Es tu cámara secreta. La oración comunitaria trae el elemento de acuerdo corporativo, pero también rendición de cuentas y ánimo. Cuando oras con otros, te expones a diferentes estilos, diferentes formas de acercarse a Dios, y eso enriquece tu propia vida de oración. No descuides ninguno. Si solo oras en privado, puedes volverte aislada. Si solo oras en grupos, puedes desarrollar vida de oración performativa en lugar de genuina. El balance es la clave. Algo incómodo pero esencial. Perdonar como prerequisito para oración efectiva. Marcos 11, 25. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone. No es sugerencia, es mandamiento directo. La falta de perdón es veneno espiritual que contamina todo, incluyendo tus oraciones. Cuando albergas resentimiento, amargura, falta de perdón, creas barrera entre tú y Dios. Seamos claros sobre lo que es el perdón. Perdonar no significa decir que lo que te hicieron estuvo bien. No significa que no hubo daño real. No significa que debas continuar en relación tóxica o abusiva. Perdonar significa que sueltas tu derecho a venganza y dejas que Dios sea el juez. Significa que dejas de permitir que esa persona ocupe espacio mental y emocional gratuito. Antes de presentar peticiones importantes, haz inventario de tu corazón. ¿Hay alguien contra quien tienes resentimiento? Ora específicamente por esa persona, pidiéndole a Dios que la bendiga. Se sentirá falso al principio, pero continúa, y descubrirás que el nudo en tu estómago cuando piensas en ellos comienza a aflojarse. El pastor Cho enseñaba: orar en el Espíritu. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Judas 1, 20. Orando en el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Orar en sintonía con el Espíritu Santo, permitiendo que Él guíe no solo lo que oras, sino cómo oras. Es cuando empiezas a orar por algo, y de repente sientes impulso de orar por algo completamente diferente. O cuando oras por alguien, y específicas palabras o imágenes vienen a tu mente que resultan ser exactamente lo que esa persona necesitaba. Para cultivar esto, desarrolla sensibilidad al Espíritu Santo. Durante tu tiempo de oración, después de presentar peticiones preparadas, haz pausa y pregunta: Espíritu Santo, ¿hay algo más por lo que quieres que ore? Luego espera. Pueden venir pensamientos, impresiones, nombres. No los descartes como imaginación. Ora por lo que venga. Al principio no estarás segura si es el Espíritu o tus propios pensamientos, pero con el tiempo aprenderás a distinguir. Esto añade dimensión completamente nueva, donde no solo presentas tu agenda, sino colaboras con la agenda del cielo. Entender que la oración es trabajo. Primera de Tesalonicenses 5, 17. Orar sin cesar. Esto no significa estar de rodillas 24 horas. Significa cultivar conciencia continua de la presencia de Dios y actitud de conversación constante con Él. Es como estar en habitación con tu mejor amigo. No están hablando cada segundo, pero hay conexión continua. Puedes estar lavando platos y susurrar una petición, conduciendo y dar gracias, en medio de reunión difícil, y enviar oración silenciosa pidiendo sabiduría. Esta práctica transforma toda tu vida en acto de oración. El desafío es entrenar tu mente para voltear hacia Dios como primer instinto en lugar de último recurso. Tenemos tendencia de intentar resolver todo nosotros mismos, y solo cuando estamos agotados finalmente oramos. Pero qué diferente sería si nuestra primera respuesta ante cualquier situación fuera voltear a Dios. Preocupación surge.
Inmediatamente susurras oración, en lugar de rumiar. Recibes buena noticia, inmediatamente das gracias. Alguien te ofende, inmediatamente pides gracia para responder bien. Este tipo de oración continua requiere intencionalidad, pero eventualmente se convierte en segunda naturaleza. La meta de la oración no es obtener cosas de Dios, no es manipular circunstancias. La meta es intimidad con Dios mismo. Todo lo demás es secundario al objetivo principal de conocerlo. El pastor Cho, al final de su vida y ministerio, dijo algo profundo, que lo más importante que aprendió de toda una vida de oración no fue cómo hacer que Dios respondiera sus peticiones, sino cómo disfrutar simplemente estar en su presencia. Esa es madurez espiritual. Cuando puedes acercarte a Dios sin agenda, cuando puedes adorarlo sin pedirle nada, cuando puedes estar satisfecha solo con su compañía, has descubierto la esencia de la verdadera oración. Salmo 27:4. David escribe: Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová. De todas las cosas que David podría haber pedido, su petición principal era simplemente estar en la presencia de Dios. Eso es lo que la oración debe cultivar. Un corazón que desea a Dios más que cualquier cosa que Él pueda darnos. Cuando alcanzas ese lugar, descubres la paradoja más hermosa. En el momento en que dejas de usar a Dios como medio para un fin y comienzas a disfrutarlo como el fin mismo, todas las otras cosas que necesitas comienzan a fluir naturalmente. Déjame cerrar con una declaración que puedes hacer tuya. Respira profundo, y si te sientes movida, repite esto. Padre Celestial, vengo ante ti, no porque tenga palabras perfectas o entienda todos los misterios, sino porque tú me has invitado a acercarme con confianza. Declaro que mis oraciones no son en vano, que cada palabra es escuchada y valorada. Pido que me enseñes a orar como necesito, a escuchar cuando hablas, a confiar cuando no entiendo. Que mi vida se convierta en oración continua, que cada respiración sea comunión contigo. No busco solo respuestas, aunque sí las presento con fe. Busco primordialmente conocerte más, amarte más profundamente, reflejar tu carácter más claramente. Perdóname por las veces que he usado la oración como manipulación, en lugar de comunión. Límpiame de motivos impuros, rompe cadenas de falta de perdón. Hazme un canal limpio. Declaro que mi boca hablará vida y no muerte, fe y no duda, esperanza y no desesperación. Y mientras espero tus respuestas, elijo confiar en que tu tiempo es perfecto, tu sabiduría infinita y tu amor por mí inquebrantable. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, 2 cosas. Primera, suscríbete para continuar recibiendo enseñanza que puede transformar tu vida espiritual. No queremos solo informarte, queremos caminar contigo en este viaje. Segunda, comparte este video con alguien que está luchando con su vida de oración, que necesita esperanza. Un simple acto de compartir podría ser lo que Dios usa para cambiar la trayectoria de alguien. Deja un comentario compartiendo tu experiencia. ¿Qué has aprendido? ¿Qué desafíos enfrentas? Tu testimonio podría ser el aliento que otra mujer necesita. Recuerda que no estás sola. Hay una comunidad de mujeres alrededor del mundo que están aprendiendo, creciendo y orando. Dios está escuchando cada palabra, cada suspiro, cada lágrima. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Nos vemos en el próximo video.